Estamos con Miguel Morachimo, él es integrante de la organización Hiperderecho y está participando en el evento de vigilancia sobre el acuerdo que están negociando ahorita el TPP. Miguel, ¿cómo afectaría a los usuarios, sobre todo en el Perú, en el tema de la libertad de Internet y en la innovación tecnológica? Dice que se firma el TPP, ¿no? Bueno, gracias. En el capítulo de propiedad intelectual propuesto por Estados Unidos hay una parte sobre derechos de autor, de la misma forma que hay una parte sobre patentes. En la parte sobre derechos de autor se propone endurecer varias de las normas existentes respecto del cumplimiento de derechos de autor en Internet, y en particular se promueve un esquema de colaboración entre las empresas en Internet y los titulares de contenidos, es decir, un esquema de colaboración entre probablemente el servidor en el que este blog está alojado y de repente una editorial o una casa discográfica, de tal manera que cualquier contenido que los usuarios de los servicios en Internet alojen, envíen o reciben pueda ser fácilmente interceptado por las empresas de Internet. Es decir, ya no van contra los usuarios, sino en este caso están yendo en contra de las empresas de Internet, y lo que están forzándolas a hacer es a cooperar con ellos para que identifiquen qué usuario comete las infracciones, para que bloqueen los contenidos que ellos determinan infractores y para que tomen sanciones en contra de los usuarios, como bloquearles las cuentas, bajarles los videos, incluso desconectarlos de la Internet si se trata de una empresa que te brinda conexión a Internet. Y en el caso de los derechos de autor, ¿cómo está este tema? Bueno, el TPP también propone nuevas normas sobre los derechos de autor, como por ejemplo, en algunos casos modificar las condiciones en las cuales se regula actualmente las normas. Es decir, lo que te estaba hablando también tiene que ver con derechos de autor. Lo que pasa es que te estaba hablando en este esquema de colaboración, te hablaba de una forma en la que se hacen incumplir los derechos de autor, pero en general todo el capítulo tiene muchos temas que ver con derechos de autor. Por ejemplo, para algunos países, no es el caso del Perú, se plantea ampliar el plazo de protección para las obras. En Perú ya tenemos el plazo de protección a 70 años, pero por ejemplo, suscribir un convenio internacional, un tratado de libre comercio que nos obliga a tener como mínimo 70 años para todos, significa que en el futuro no vamos a poder cambiar eso, ¿okay? Actualmente lo mínimo que tenemos, que debíamos tener era 50, nosotros nos fuimos más y tenemos 70. Si suscribimos el TPP no vamos a poder cambiar eso nunca más. Es decir, existen muchos estudios, mucha literatura que demuestra que ampliar los plazos de protección de derecho de autor no tiene ningún incentivo para la nueva creación, sino que más bien ayuda a proteger el modelo de negocio de las industrias que hoy en día tienen los contenidos de obras que fueron hechas hace 50, 60 años, ¿no? En el texto en el ensayo que tú haces en la página no negociable, mencionas que sería favorecido la industria hollywoodense. ¿A qué te refieres con eso? Lo que pasa es que la sospecha, y bueno, hay evidencias de eso en algunos lados, es que las empresas dominantes de estas industrias, es decir, las empresas discográficas, cinematográficas, las editoriales, dan mucho dinero a los políticos norteamericanos para sus campañas, y eso ha logrado que de una u otra forma secuestrado los intereses de Estados Unidos como país y estén alineados a los intereses de estas empresas, ¿no? Entonces, obviamente, Estados Unidos en una serie de foros como el ACTA, como lo fue la ley SOPA o lo fue la ley PIPA, en Estados Unidos está proponiendo el endurecimiento de estas normas que favorecen precisamente el modelo de negocio de sus financistas, a contrapelo de nuestros propios derechos. Bien, y en el tema de derechos de autor bienes culturales, ¿nos puede poner un ejemplo de cómo puede afectar esto? El TPP propone que los autores o las editoriales o las discográficas tengan el poder de autorizar o prohibir la importación a un territorio de determinado libro. Por ejemplo, los libros de una editorial española, que acá se venden en Perú a 120 soles, se venden tan caro porque tienen que pasar por varias aduanas del camino, vienen en barco, etcétera. Sin embargo, de repente este mismo libro está editado en Argentina, digamos, donde hay editoriales independientes, o de repente esta editorial española también imprime en Argentina, y si una librería local viaja a Argentina a comprar los libros y los vende en Lima, eso podría pasar a ser ilegal, pese a que en Argentina los compró legalmente y los está importando legalmente. Esto simplemente porque el autor o el titular del contenido dice: no, tú no puedes comprar en Argentina, tú tienes que comprarlo de España y al precio que yo te diga. Eso en verdad es muy polémico, en muchos países del mundo es ilegal. En Estados Unidos mismo, hace un mes, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que era legal la importación paralela de libros. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo la Oficina de Comercio de Estados Unidos está proponiendo en el TPP cosas que ni siquiera son legales en Estados Unidos.